¿Qué es el modelo socialista? El modelo socialista es un modelo que asume una posición crítica frente a cualquier forma de explotación económica y propende por un modelo educativo emancipador en donde la enseñanza genera valores como la solidaridad y la búsqueda del bien común mediante el trabajo colectivo para la solución de las necesidades sociales. La educación socialista se trata de un sistema educativo que está estructurado y fundamentado en las doctrinas socialistas, las cuales plantean que tanto la organización social como los medios de producción de una nación deben ser de dominio público y controlados por un órgano central con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo de una sociedad. Por consiguiente, los modelos socialistas definen la propiedad social o colectiva de los medios productivos y rechazan cualquier forma de propiedad privada. En otras palabras, el socialismo es la antítesis del capitalismo, que es un sistema basado en el libre mercado y en la privatización de los recursos. El modelo socialista es una corriente filosófica que ha influido de forma notoria en la educación contemporánea. Algunos autores afirman que es una rama del naturalismo, ya que el socialismo considera al ser humano como un producto de la naturaleza. Sin embargo, adapta este punto de vista a las necesidades de la vida social. En el modelo socialista, este plantea que tanto la vida en común como la vida en sociedad tienen privilegio con respecto al individuo. En consecuencia, el carácter individual de los hombres se encuentra subordinado a los deseos y objetivos del conjunto social. Algunos afirman que el socialismo se nutrió notablemente de los valores de la Ilustración. No obstante, esta corriente filosófica apareció por dos causas principales. La primera, la revolución industrial, que trajo como consecuencia un cortejo de desdichas para el proletariado, y la segunda, el desarrollo de la economía política como ciencia. El modelo socialista parte de la sociedad como factor primordial del desarrollo del individuo, pues le permite desenvolverse en un entorno pluricultural, desarrollando al máximo las capacidades del individuo. El método socialista se puede organizar de diversas formas, pues la didáctica varía de acuerdo con el contenido, la ciencia y las capacidades particulares de cada individuo. El modelo educativo socialista ha tenido influencias y precursores a lo largo de la historia. Algunos de los precursores más destacados son Jean-Jacques Rousseau. Su obra Emilio o de la educación tuvo un impacto significativo en la pedagogía socialista, ya que abogó por una educación basada en la naturaleza y la libertad, argumentando que los niños deberían desarrollarse de acuerdo con sus propios ritmos y necesidades. Karl Marx y Friedrich Engels. Los fundadores del socialismo científico y el comunismo influyeron en la educación, al promover la idea de una educación igualitaria y centrada en la formación de individuos conscientes de la lucha de clases y la necesidad de un cambio social. John Dewey. Aunque no era un socialista en el sentido estricto, las ideas pedagógicas de Dewey influyeron en el pensamiento educativo socialista, ya que abogó por un enfoque pragmático y experimental de la educación, promoviendo la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje y la conexión entre la educación y la vida social. Lev Vygotsky. El psicólogo soviético contribuyó al desarrollo de la teoría sociocultural de la educación. Su enfoque en la influencia de la cultura y la sociedad en el aprendizaje ha tenido un impacto en la pedagogía socialista. Estos son algunos de los precursores y pensadores cuyas ideas influyeron en el modelo educativo socialista a lo largo de la historia. Desarrollo del método socialista. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, equidad, la economía, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, por esfuerzo promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social. El socialismo es una corriente filosófica del pensamiento económico, social y político, así como un conjunto de diversas teorías políticas, movimientos y sistemas socioeconómicos que en dicho pensamiento se ha inspirado. Todas ellas tienen en común defensa de la propiedad pública, colectiva o cooperativa de los medios de producción de la sociedad, en lugar de su propiedad en manos privadas. Además, proponen la planificación y organización de la vida social y económica desde el esfuerzo que compone el Estado. Es decir, se trata de un conjunto de modelos filosóficos, políticos, sociales y económicos, con su
objetivo es construir una alternativa al capitalismo y a la acumulación de capitales y a propiedades privadas que se caracteriza con el deseo de construir una sociedad sin clase, percibida como una sociedad más justa y una distribución más justa de la riqueza. No hay, sin embargo, una forma única de socialista, ni siquiera hay un consenso respecto de qué exactamente o cómo se debería implementar en el político, social y económico. Para entender el modelo socialista se debe tener en cuenta que está basado principalmente en los pensamientos de Karl Marx, en donde se plantea la desigualdad de distribución de riquezas y la clase obrera como oprimida por la burguesía dominante. La educación socialista, todos los fines van dirigidos a la comunidad y para ella misma, es decir, a su servicio aplicado, así como el aprendido dentro del salón de clase para modificar su entorno. Como máximo exponentes está Paulo Freire y Theodor Adorno. El modelo socialista se debe tener en cuenta que está basado principalmente en los pensamientos de Karl Marx, en, en donde se plantea la desigualdad de distribución de riqueza y la clase obrera, como oprimida la burguesía dominante. La educación socialista de una educación capacitarte de la enseñanza tiene como finalidad que el alumno sea capaz de dominar su realidad. El objetivo de esa educación es volver al sujeto productivo para poder enfrentarse al mundo social, dominando y proponer soluciones a cambio a su entorno, al igual de que promueve valores específicos como la tolerancia, igualdad, solidaridad y justicia. Este tipo de pensamiento pedagógico parte de la sociedad como factor primordial del desarrollo del individuo, pues le permite desenvolverse de un entorno pluricultural, desarrolla al máximo las capacidades del individuo. El método educativo se puede organizar de diversas formas, pues la didáctica varía de acuerdo con el contenido de la ciencia y las capacidades particulares de cada individuo. La pedagogía socialista es un modelo que asume una posición crítica frente a cualquier forma de explotación económica y propende de un modelo educativo emancipador en donde la enseñanza genera valores como la solidaridad y la búsqueda del bien común mediante el trabajo colectivo para la solución de las necesidades sociales. Antecedentes de modelos socialistas. El movimiento socialista incluye un conjunto de filosofías políticas que se organizaron en los movimientos revolucionarios de medio de finales del siglo XVIII y por preocupación por los problemas sociales y asociados con el capitalismo. Se desarrollan en repúblicas afectadas por la Gran Revolución Socialista de 1917. Un proceso activo que comprende todas las aspectos de la vida y actividad de los niños y jóvenes, que exceden el ámbito de estudio y que tiene como fin el desarrollo multilateral de la personalidad. Dietrich, en 1976, engloba en la pedagogía socialista las concepciones de la educación, de la escuela y la enseñanza que se apoyan en la doctrina de Marx. La unilateralidad como formación integral del hombre comunista, cabezas, manos, corazón. En virtud de los valores de los hombres, Humital es individuo totalmente desarrollado para que las distintas funciones sociales. La enseñanza del socialismo científico. En base en la ideología que se inspira, pretende ser en la escuela ocasión continua de formación de hombres comunistas para una sociedad comunista, sociedad sin clase, comunicación de bienes, igualdad y libertad, colectivismo. Escuela universal, gratuita, única y globalitaria. La escuela
única y unificada se refiere a la comunicación de clases sociales y a la unificación formativa que toda escuela debe impartir. Marx desarrolló la teoría socialista dotándole un carácter científico al aplicar un análisis materialista frente al idioma de los socialismos utópico. A lo largo del siglo XIX se usaron las teorías comunismo y socialismo como sinónimos. Marx y Engels en un principio usaron el término comunismo porque representaba más a la clase obrera, pero luego cambiaron a socialismo. El socialismo de los primeros socialistas no era un estudio superior de la historia, sino una práctica política democrática contingente. Eso quiere decir simplemente que el socialismo en su forma originaria no fue concebido como un nuevo modo de producción, sino como la producción permanente de la democracia de la origen libertad. Gracias al avance político de las organizaciones obreras de las naciones europeas de lo más alto desarrollado industrial que desde fines del siglo XIX eran Alemania, Inglaterra y Francia, las reivindicaciones sociales y la radicalización de la democracia política se convirtieron en una indisoluble unidad. Aún Karl Marx escribieron muy poco sobre el socialismo y no vieron ningún detalle sobre cómo podría organizar los numerosos economistas neoclásicos científicos sociales utilizaron la teoría de Marx como base para desarrollar sus principios, modelos y propuestas de sistemas económicos socialistas. Características del modelo pedagógico socialista. La educación socialista está dirigida y organizada por el Estado, junto con el resto de los principales servicios públicos. Esto con el objetivo de evitar que la educación privilegiada sea solo para las clases pudientes, mientras que las clases pobres reciben una educación deficiente. Otra característica de la educación socialista es que su enfoque es pragmático, experimental y cuestionador. Sin embargo, está combinado con el desarrollo laboral, esto con el fin de conseguir la equidad social. La educación socialista sostiene que la escuela debe ser una entidad viviente y activa, definiéndose a sí misma como una comunidad de trabajadores. Por el contrario a la escuela tradicional que busca preparar al hombre en su carácter individual para la vida temporal. Este tipo de pensamiento pedagógico parte de la sociedad como factor primordial del desarrollo del individuo, pues les permite desenvolverse en su entorno pluricultural y desarrollando al máximo las capacidades del individuo. Otra de las principales características es el trabajo y la educación están unidos y se garantiza la formación tecnológica,
y el fundamento práctico para la instrucción científica. El desarrollado de los intereses y las capacidades del individuo están determinados por la sociedad. La solidaridad y el espíritu colectivo son elementos prioritarios. El modelo socialista tiene como característica desarrollar diferentes procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, puesto que en el aislamiento el estudiante no se desarrolla, sino más bien en su interacción con la sociedad. Ya por último, el modelo socialista tiene la gran característica de ser un modelo educativo emancipador, en donde la enseñanza genera valores como la solidaridad y la búsqueda del bien común mediante el trabajo colectivo para la solución de las necesidades sociales. Espero te haya quedado claro este tema. Ahora sí, pasemos al siguiente. Ventajas y desventajas. Ventajas. Es científico, técnico y polifacético. Se manifiestan los valores compartidos, cooperativos y solidarios. La relación entre la teoría y la práctica es inseparable. ¿Qué pasaría si la gente aprendiera a manejar? Solo con los libros. ¿Y si aprendiéramos a nadar en un salón de clases? ¿Te animarías a volar con un piloto que solo aprendió con un manual? ¿O a vivir en un edificio hecho por alguien que aprendió todo en una biblioteca? Evidentemente los libros no bastan. La única manera de aprender bien algo es haciéndolo, acompañando la teoría con la práctica. Va dirigido a la transformación social, por ello atiende en especial a sectores en situaciones de desventaja social. Desventajas. Gran número de alumnos se dificultan y surgen grupos que se marginan y no prosperan. Se sobrevalora la influencia del medio, resultando en que el alumno no asuma su responsabilidad.